Estimados hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión para el día de hoy, 2 de agosto, titulada Un llamado a los pastores. Y está tomada del libro devocional de John Stott. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 2. El pastor es una metáfora del guía que aparece muchas veces en la Biblia. Yahvé es el pastor de Israel. Los líderes políticos heredaron el mismo título, pero fueron juzgados porque permitieron que las ovejas fueran dispersas. Ver por ejemplo Ezequiel capítulo 34. Jesús tomó sobre sí el papel del buen pastor, quien conoce, guía, ama, alimenta las ovejas y da su vida por ellas. Es sumamente conmovedor que Pedro se refiera aquí a los ancianos de la iglesia como pastores del rebaño de Dios, ya que este era el ministerio que le había sido encomendado. Apacienta mis ovejas. Ver por ejemplo Juan capítulo 21, versículo 17. Cuando el Señor resucitado lo comisionó nuevamente a orillas del lago de Galilea, es muy probable que al pronunciar este llamado a los ancianos de la iglesia a pastorear el rebaño de Dios, Pedro estuviera recordando aquel episodio. Su apelación se resume en 3 antítesis. Primero, su actitud debe ser voluntaria. Deben servir no a la fuerza o por una rastrera ganancia, sino gustosamente y con generosidad como Dios quiere. El concepto mismo de ser un asalariado en el servicio de Cristo resulta grotesco. Segundo, su motivación debe estar libre de cualquier actitud mercenaria, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Sin embargo, a lo largo de la historia, personas malvadas han tratado de hacer dinero mediante el ministerio. En los tiempos antiguos habían muchos charlatanes que ganaban buen dinero posando como maestros itinerantes. Pero Pablo renunció a este derecho de ser sostenido y se ganaba el sustento a fin de demostrar la sinceridad de sus motivaciones. En nuestra época todavía hay evangelistas de dudosa reputación que se hacen ricos mediante el dinero que solicitan a sus oyentes. Tercero, su actitud debe ser humilde, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Jesús dio a sus discípulos una clara advertencia sobre este asunto. Los gobernantes de las naciones, les dijo, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Ver por ejemplo Marcos capítulo 10, versículos 42 y 43. Por el contrario, los líderes cristianos deben ejercer su ministerio como siervos humildes. No deben guiar mediante el poder, sino mediante el ejemplo. Para profundizar y ser alentado, puedes continuar leyendo primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11.